Bueno, hoy vamos a comenzar con la biografía o la historia de vida de Federico García Lorca, el autor que estamos trabajando. Ya hemos visto un poco el contexto histórico en el que él se mueve, principios del siglo XX, años bueno, convulsos, reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, proclamación de la Segunda República y Guerra Civil Española. Todo ese proceso. Toda la crisis económica, social, la decadencia en la que se haya inmersa España. También a nivel cultural, al contrario de la visión social o de la cuestión económica, el momento cultural es uno de los más álgidos, por eso se llamaba Edad de Plata. Estamos hablando bueno, tanto en pintura como en la literatura, como en cualquier exposición de arte, en el cine de la mano, por ejemplo, de Luis Buñuel, bueno, una de las épocas gloriosas del arte en España. Tenemos también pintores, por ejemplo, como Picasso, Dalí, que que trabajan en este periodo. Pintoras como Maruja Mayo también, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué podemos decir de Federico García Lorca? Bueno, él nace en 1898, justo el año de la pérdida de las colonias, las últimas colonias de España, en Fuente Vaquero. Fuente Vaquero es un pueblito muy cerquita de la capital de Granada, ¿no? Dentro de la provincia de Granada, un pueblito cercano a la capital. Un pueblo muy pequeño, además. Él nace en una familia, bueno, una familia, podemos decir, acomodada, con buenos posibles, que le permiten estudiar música desde muy pequeño, toca el piano, ya lo vieron el otro día en el recital durante las jornadas de la oralidad, y también inicia sus estudios en Derecho y en Letras, ¿no? Y se traslada a Madrid para estudiar. Pero además dentro, bueno, de esas características que tiene él, pues una de las claves también que va a marcar un poco su trayectoria bueno, también su final va a ser su condición homosexual. ¿Vale? En 1917 publica su primera obrita de impresiones y paisajes, su primera obra poética todavía, bueno, muy juvenil. Muchas de sus obras iniciales se combina también los dibujos, la pintura, porque en este momento ya hemos visto que es un periodo donde triunfan las vanguardias que combinan pues cualquier otros recursos, la forma, la cambian, buscan mucho bueno, la ruptura de lo estético con respecto a lo que se había hecho también anteriormente. Aunque ellos no rechazan, ya lo dijimos, la generación del 27 a sus predecesores. En 1919 se traslada a la Residencia de Estudiantes de Madrid. La Residencia de Estudiantes está vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, que es una institución eh, que bueno, se funda años antes y que lo que trata pues simplemente de que la educación pues sea eh, independiente o no esté tan vinculada al Estado, a la Iglesia y demás, sino que, bueno, pues sea abierta y sin ninguna traba, sin ningún tipo de condicionamiento político, religioso, etc. Allí conoce a distintos autores, a distintos literatos, pero también artistas como Manuel de Falla, músico, Luis Buñuel, que se dedica al mundo cinematográfico, ¿no? Es director de cine, y Salvador Dalí, que es pintor. De hecho, con estos dos últimos tiene una gran amistad durante mucho tiempo. En 1920 ya empieza a trabajar el aspecto en el mundo teatral, ¿vale? De la mano de Gregorio Martínez Sierra, pues comienza a hacer las primeras obras, pequeñas obras teatrales. En cuanto a su propia vida, pues en 1929 realiza un viaje a Nueva York, ya los comenté, justamente durante la época de la depresión, del crack del 29, y bueno, pues eso es como cuando vas a la playa y de repente te remolca una ola, ¿no? Usaba esa metáfora o esa comparación el otro día
porque es un poco así, es como una sacudida, ¿no? La vida de Lorca, ese viaje supone un cambio en su modo de pensar, en su modo de ver la vida. Es verdad que en ese momento está como muy encasillado al tema folclórico, porque él en sus trabajos previos a este momento, como el romancero gitano o es el cantejondo, está muy relacionado con la Andalucía, con el folclore, con el ambiente gitano también. Y bueno, de hecho, pues sus propios amigos, ¿no? Critican ese o rechazan ese encasillamiento de él. Entonces, cuando vuelve de Nueva York, pues vuelve, bueno, pues con unas áreas de modernidad, de vanguardia, también mucho más destacables o más resaltados. Sufre una fuerte crisis sentimental, bueno, la gran ciudad, ¿no? Ese vacío que supone estar bueno, está en un tiempo, porque él es becado para ir a Nueva York para estudiar, eh, ese vacío que supone estar en un lugar tan grande, que recordemos, un chico de provincia, un chico de una ciudad como Granada, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad relativamente pequeña, podríamos decir que es un pueblo grande. Entonces la ciudad además está condenada o está representada por el materialismo, las grandes desigualdades, niños pidiendo en la calle, madres con los niños en la calle, las personas negras totalmente segregadas, separadas del resto de la población, y eso causa en él también bueno, un gran choque y- y le cambia mucho la perspectiva, ¿vale? En 1927 ya empezaba a desarrollar el surrealismo, pero justo después del viaje a Nueva York bueno, va a ser, a suponer el auge de este desarrollo, ¿no? Con su obra Poeta en Nueva York, luego escribe, por ejemplo, El Público, que es una obra que es teatral, pero que también es surrealista, etcétera. Y en 1932 se suma a la compañía La Barraca, esta compañía teatral que va por los pueblos de España, pues haciendo llegar la cultura a las clases más populares, ¿vale? De hecho, el teatro tiene un poder que es que puede llegar a cualquier persona, no necesitas saber leer, no saber escribir para poder ver una obra de teatro. Y es una forma de culturizarte y de abrir la mente también, ¿vale? Sobre todo obras de Lope de Vega y de Calderón. Por eso es importante saber que ellos no rechazan la tradición anterior, sino que se nutren las- los miembros de la generación del 27 de ella. En 1934 hace un viaje a Buenos Aires. También va a ser muy importante la vinculación de los autores españoles con los autores hispanoamericanos, ¿vale? Por ejemplo, en este periodo, pues, eh, Borges, que trabaja mucho el tema del ultraísmo y demás, Huidobro con el creacionismo también, eh, Neruda, Pablo Neruda, que también trabaja el surrealismo y que va a estar afincado durante muchos años en España, en Madrid, Barcelona, porque es diplomático chileno y va a tener vinculación directa con la generación del 27. Bueno, en 1936 pues muere justo un mes después de comenzar la guerra civil, ¿no? Eh, lo fusilan. En cuanto a su obra, ¿vale? La obra de Lorca combina lo oculto y lo popular, ¿de acuerdo? Tiene como lo mejor de cada cosa. Digamos que sus estudios o su formación se nota en su obra, pero también pues ese origen andaluz, ese interés por las etnias o por los grupos minoritarios también se va a notar. Y la inspiración folclórica en sus primeras obras, por ejemplo, también se entremezclan o se dejan ver los juegos, la evocación de la melancolía, de la niñez, el tema de Andalucía, del mar, que son tan importantes para él y para culturalmente, también para su generación. La musicalidad también es muy importante, tanto en la poesía como en el teatro. En el teatro, por ejemplo, ya veremos las tres grandes obras trágicas de Lorca, sus tres grandes dramas rurales que combinan mucho la música. Quizás la casa de Bernarda Alba es la única que no tiene, digamos así, un cierto lirismo, más allá bueno, una de los personajes que es la abuela de las hijas de Bernarda, la madre de Bernarda, que canta una canción. Y también Los Segadores.
ellas, mientras están encerradas en la casa, escuchan el canto de los segadores que labran la tierra, y eso es la única parte lírica que hay, pero en otras obras sí se deja entrever mucho en la música, porque él era músico al final también, ¿no? Eh, Tocaba el piano, se relacionó mucho con Manuel de Falla, hicieron composiciones juntos, festivales y actuaciones también donde combinaban la literatura, la música, la pintura, etcétera. Crean, usan muchos símbolos, ¿vale? El símbolo de la luna, el de la sangre también, el tema del agua. El agua es muy importante. Recordamos que una de las referencias históricas del tema del agua, aquella metáfora de Jorge Manrique del siglo XV, los ríos, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, pues eso también lo usa Lorca. Por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba se dice que el pueblo donde viven Bernarda y sus hijas es un pueblo sin ríos, es un pueblo pobre, es un pueblo, digamos, condenado, maldito, porque no tiene río. Y los ríos, el río es vida, ¿no? El agua es vida. Lo que tiene son pozos. Y los pozos, bueno, es una forma de claustrar o encerrar ese agua. Entonces, representa de alguna manera la muerte también, o la decadencia, ¿vale? El caballo también, los colores, el blanco, el negro, sobre todo en la casa de Bernarda Alba, ese contraste va a ser muy importante. El verde también. Es un, eh, es un color también que destaca mucho en la obra de Lorca, pero el negro y el blanco son muy importantes. El blanco representa esa pureza, ¿no? Pero también esas casas de cal andaluzas que se resguardan del calor, de ese calor infernal del verano, donde se guardan unas hijas que están totalmente vestidas de negro, condenadas por la muerte, por el luto, ¿vale? Por ejemplo, esa mezcla. Y otras imágenes y metáforas que, bueno, ya veremos. En cuanto a su obra lírica, que nosotros no nos interesa tanto porque realmente nos vamos a centrar en la obra teatral, pero podemos decir que se divide en dos etapas, ¿vale? Y tomamos como referencia el viaje a Nueva York como ruptura entre una etapa y la otra. La primera etapa, del 21 al 28, pues publica pues sus primeras poesías, un libro de poemas con cierto tono popular, el poema del Cantejondo y Romancero Gitano son probablemente las obras más importantes, especialmente esta última. El primero habla de la Andalucía rural, también del amor, de la muerte, que son temas principalmente, bueno, muy vivos en este momento, la libertad, la represión. En Romancero Gitano, porque tengamos en cuenta que en 1921 todavía a nivel contexto o histórico, reinado de Alfonso XIII, a punto de comenzar la dictadura de Primo de Rivera. En 1928, durante la dictadura, escribe Romancero Gitano. Habla de la literatura culta y la popular, ¿vale? Mezcla ambas. Pero trata el amor, la libertad, también reivindica la etnia gitana, ese misterio que le envuelve a los gitanos. Pero Buñuel y Dalí lo rechazan y de hecho critican bueno, pues ese, ese folclore, ¿no? De su obra. En una segunda etapa, escribe Poeta en Nueva York, habla de la deshumanización, de las injusticias, del materialismo que envuelve a las ciudades, de todos esos aspectos, de esas contradicciones del mundo moderno, ¿vale? Y son muy importantes los niños y los negros. ¿Vale? Él visita, por ejemplo, el barrio de Harlem, en Nueva York, que es un barrio negro, porque en aquel momento era muy evidente la segregación entre los negros y los blancos. Los negros tenían sus propios barrios y los blancos vivían en otra zona. Escribe también, por ejemplo, el Diván del Tamarín, que también es surrealista, podemos decir. 6 poemas galegos, escribe en gallego, una pequeña obrita de poesía, unos pequeños poemas. Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, eran las 5 de la tarde, ¿vale? Em, bueno, que ya lo hemos visto y es por la muerte de este amigo torero que justamente muere en una corrida de toros. Y el soneto del amor oscuro, que es la última obra poética, que bueno, habla del amor imposible. Es un tema recurrente en la obra de Lorca también. Eso también lo vamos a ver en la casa de Bernarda Alba, el amor inalcanzable, el amor imposible. Vemos eso, que la primera etapa es una primera etapa optimista, vital, y la segunda es una etapa de angustia, pesimista,
después de toda esa crudeza, de todo ese devastamiento, esa crisis existencial que vive el poeta. Bueno, aquí tenemos unas palabras respecto a un cortometraje que hizo Luis Buñuel, precisamente, bueno, titulado Un perro andaluz, pues el propio Lorca consideraba que se estaban refiriendo a él, ¿no? Estas son palabras de un biógrafo bueno, de Lorca. Cuando en los años 30 estuve en Nueva York, Ángel del Río me contó que Federico, que había estado también por allí, le había dicho, Buñuel ha hecho una mierdecita así de pequeñita que se llama Un perro andaluz, y ese perro andaluz soy yo. No sé si nos permitirá verla, tendremos que pinchar aquí. No, no me va a dejar. Bueno, pues seguimos. Entonces, ya lo tienen ahí para que lo puedan ver, ¿vale? Dura muy poquito. En cuanto a su obra teatral, bueno, que es lo que nos va a interesar aquí, su obra teatral combina el deseo de libertad y el sentimiento contra la orden y la autoridad, ¿vale? Por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, ¿quién supone la figura de autoridad? Bernarda. Entonces hay un deseo de luchar contra eso, ¿vale? De libertad. ¿Quién representa ese deseo, esa rebeldía, esa búsqueda de la libertad? El personaje de Adela, que es la hija menor, ¿vale? Se tratan temas como el dolor, la muerte, son muy importantes en este momento, el dolor y la muerte. En casi todas las obras, bueno, en Bodas de Sangre, bueno, en Mariana Pineda, en Bodas de Sangre, en Yerma, en La Casa de Bernarda Alba hay muerte, ¿vale? Y hay dolor. Tiene varios géneros teatrales, ¿vale? La farsa guiñolesca también, algunas obras como, em, bueno, algunas que veremos ahora, representando pues esas farsas muy relacionadas también con lo que les comentaba el otro día del esperpento de Valle Inclán, ¿vale? En algunos casos llega a ser un poco incluso grotesco, aunque no es esperpéntica la obra de Lorca. El teatro simbolista, con esas metáforas, esos símbolos que hemos comentado, el drama en verso, la comedia surrealista, como por ejemplo el público, o el drama rural, que es el que nos interesa a nosotros aquí. Incluso podríamos decir tragedia rural, ¿vale? Pues tenemos, mira, El Maleficio de la Mariposa es su primera obra teatral. Es una obra que los personajes son cucarachas, básicamente, cucarachas, tal cual, y una cucaracha se enamora de una mariposa. ¿Vale? Tenemos ahí de nuevo el tema del amor imposible, del amor inalcanzable. Mariana Pineda, que lo he señalado aquí en negrita porque es una de sus grandes obras, Mariana Pineda era un personaje granadino bueno, del siglo XIX, época bueno, cuando se aprobó la Constitución de Cádiz, acerca de 1812, reinado eh, cuando vuelve Fernando VII y demás. Em, Mariana es una heroína del amor. Ella está cosiendo una bandera, que es la bandera constitucional, y la apresan, porque no quiere decir, bueno, dónde está digamos, ¿cómo decirlo? El cabecilla o el líder de ese grupo que está el rebelde en el que ella forma parte. Ella tiene dos hijos y bueno, la apresan y la matan precisamente por el hecho de esconder el nombre de su amor. ¿Vale? Esta parte es un poquito, sí que es inventiva, ¿no? Hay parte de verdad, aparte de leyenda, y parte de verdad. Pero esta parte es más, bueno, es una parte que crea Lorca porque, bueno, precisamente quiere encumbrarla como eso, como una heroína del amor, ¿no? Ser capaz de morir por amor, en este caso. La zapatera prodigiosa o los títeres de Cachiporra, bueno, tratan pues temas de matrimoniales, de infidelidades, de no sé qué, del adulterio. Justamente los títeres y el ratablillo de Don Cristóbal, bueno, son farsas de Guiñol. Amor de Don Perlipín con Perlisa en su jardín, también un poco el mismo tema, ese amor, un señor que se quiere casar con muy mayor y se quiere casar con una chica muy joven. El público, ¿vale? Que además en el público es muy curioso porque es como que los personajes de alguna manera se comunican con su creador, ¿vale? Es como que el autor toma parte
es un personaje más. Es una, una obra bastante brillante. Así que pasan 5 años, que es una obra, además el título es muy curioso porque la escribe en 1931 y 5 años después muere él. ¿Vale? También está en esta corriente de surrealista. Y Doña Rosita la soltera, pues habla de una chica que se llama Rosita y que, bueno, pues es soltera y no ha conseguido pues ese amor, ¿no? Volvemos otra vez a la idea del amor inalcanzable, el amor que no se puede eh, consumar. Y la obra teatral, o sea, las grandes tragedias lorquianas, las tres grandes obras, las últimas, que están, bueno, que están muy relacionadas entre sí. Tienen que ver con el mundo rural. Bodas de sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba. De Yerma ya les habló el otro día un poco Esther, pero bueno, yo les voy a comentar algunas cositas. En las tres hay un choque entre lo que se espera, la convención social, y lo que desea el personaje, la libertad, esa pasión, ese deseo. En el caso de Bodas de Sangre, son dos personas que están enamoradas, pero a ella la obligan a casarse con otro hombre. Y bueno, en medio de todo eso, durante la boda, pues ocurre bueno, se enfrentan el novio con el verdadero amor de la chica y bueno, acaba en tragedia, obviamente. Eh, y la chica, bueno, manchada de sangre. Todo esto tiene que ver con una historia que él había escuchado de un pueblo de Almería, en Níjar, me parece que era así, Níjar, que había ocurrido una historia similar. Entonces él lo adapta y lo cuenta en Bodas de Sangre. En Yerma también hay un deseo que es la maternidad. De Yerma quiere ser madre a toda costa. Hay una convención social que las mujeres, en esa época sobre todo muy desarrollada, hoy en día cada vez menos, pero que las mujeres han nacido para ser madres, ¿no? Entonces ella no puede tener hijos, no llega, no es capaz de alguna manera. Entonces es como ese deseo, ¿no? Esas ganas. Y en la casa de Bernarda Alba hay un personaje que es Adela, que desea la libertad, desea salir de la casa, desea romper con ese luto, romper con esas convenciones sociales, con la autoridad que supone su madre y dar rienda suelta al amor que ella siente por un personaje. Bueno, por Pepe el Romano, que ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa? Que ninguna de las tres historias acaba bien, todas acaban en muerte. Y al final también un poco lo que reivindica Lorca en ella es la marginación de la mujer para poder decidir sobre su vida. En el caso de la novia, poder decidir con quién casarse, en el caso de Yerma, si quiere ser madre o no, bueno, cómo quiere vivir ella su maternidad. Y en el caso de Adela, pues el hecho de poder salir de casa y de ser amada por quien ella quiera, ¿no? Pues eso, bodas de sangre, ya les digo, esa fatalidad, esa guerra entre familias, porque también hay una parte que es de choque entre dos familias que están enfrentadas, un poco de Romeo y Julieta, pero en Andalucía, ¿vale? Mueren los personajes de los hombres, el novio y el otro, el amante, aunque los personajes no están tan desarrollados como en otras obras, ¿vale? Esta es la primera, Bodas de Sangre, de los tres dramas. Entonces, la obra cumbre, o digamos, donde termina de desarrollar del todo a los personajes es con La Casa de Bernarda Alba. Hay una canción de cuna que se escucha, una nana, que se relaciona mucho con Yerma, aunque la escribe antes, ¿no? Yerma, bueno, la nana está relacionada por el deseo que tiene Yerma de ser madre, entonces está muy vinculado. Y la madre y la suegra, en el caso de la novia, representan la figura de autoridad, quienes obligan a casarse a esos novios. Pues esa madre y esa suegra, que tienen mucho que ver con Bernarda Alba, ¿vale? Están como muy relacionadas entre las tres. Y esta es la obra más lírica, porque es la que combina más poesía, canción en el teatro. En el caso de Yerma, es una obra pues más intimista, ¿vale? En ese sentido como más íntima, eh, más, mm, más de sentimientos, que habla más desde dentro, los personajes hablan más desde dentro. El agua lo encontramos como símbolo de nuevo y representa ese torrente oscuro del deseo, ese deseo de ser madre que tiene Yerma. La maternidad es una lucha entre el instinto y la represión, ¿vale? Ese instinto maternal y lo que te obligan a hacer, ¿no?
Y bueno, ya les destripo el final, no sé si se la leerán en algún momento, pero ella mata al marido por no poder cumplir ese deseo. ¿Vale? Acaba en muerte nuevamente. Y por último, bueno, encontramos a Bernarda, bueno, tenemos aquí, es la obra mejor acabada de las tres. Los personajes están mucho más desarrollados, no tiene coros ni lirismo, salvo lo que les he dicho, el canto de los segadores y ¿cómo se llama? Lo que canta la abuela, que la abuela la representa como la loca, la que ha perdido la cordura, y en realidad es su canto, se puede entrever, bueno, pues algo muy significativo de lo que ocurre en el drama, ¿no? Habla de las pasiones reprimidas por esas hijas bajo el yugo de su madre. La madre lleva un bastón, no sé si se fijan en la foto, lleva un bastón que además Adela se lo rompe al final de la obra, representa esa autoridad, ¿vale? También es otro símbolo de la obra. Y al final acaba en muerte, muere Adela, ¿vale? Eh, se suicida porque, bueno, ella piensa que su madre ha matado a Pepe el Romano y pierde la vida, ¿vale? Al final, la muerte actúa como un poco de liberación, porque es la única manera que tiene de escapar Adela de ese infierno, de esa casa. Pero a la vez es una condena para el resto de las hijas y para la propia madre, porque supone una nueva muerte, supone otros 7 años de luto en la casa encerrada. Y bueno, esto sería todo el tema de Lorca y ya nos enfrascaremos a partir de aquí con la casa de Bernarda Alba específicamente. Justamente, fíjense en el año, que la acaba en 1936, el mismo año, creo que era un mes antes de, a ver, creo que la acaba en junio y él muere en agosto, o sea, es, bueno, su obra culmen, ¿no? Lo último, el último legado de Federico.